Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar acerca de las ecuaciones, dos formas distintas de resolverlas, utilizando propiedades o transposiciones, ¿sí? Bien, antes de explicarle cómo resolver una ecuación, les vamos a hablar qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde existen números y letras vinculados por operaciones. La letra generalmente es la X. Esa letra representa a un número desconocido. El objetivo de resolver una ecuación es hallar el número, ¿sí?, que se esconde acá. ¿Cuál es el valor de esta incógnita? Ese valor que, resolviendo todas las operaciones del primer miembro, dé como resultado el segundo miembro, donde se verifique la igualdad, ¿sí? Bien, en una ecuación tenemos el signo igual, que se presenta aquí, y todo lo que esté por delante del signo igual se denomina primer miembro y lo que esté por detrás se denomina segundo miembro. A su vez, cada miembro puede tener uno o más términos. Si observamos, el segundo miembro tiene solamente un término. En cambio, el primer miembro tiene dos términos, ¿sí? Bien, eso es una ecuación. Entonces, resolver una ecuación es hallar el valor de X que verifica estas operaciones, que verifica esa igualdad. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? Bien, vamos a ir aplicando diferentes propiedades de las operaciones. Generalmente vamos a aplicar la propiedad uniforme y la propiedad cancelativa. De la adición, de la multiplicación, depende de la operación. El objetivo es ir eliminando todo lo que se presenta, en este caso, el primer miembro, todo lo que se presenta en el miembro donde se encuentre la incógnita. Nuestra incógnita está en el primer miembro, entonces nuestro objetivo es ir eliminando todo lo que tengamos en el primer miembro para dejar solamente la incógnita y así encontrar el valor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir aplicando las propiedades. Vamos a comenzar, ¿sí? Ustedes tienen que identificar en el miembro donde se encuentre la incógnita, en este caso en el primero, cuál es la operación principal. En este caso la operación principal es la adición. ¿Por qué? Porque hay dos términos. Entonces, acá tenemos un sumando 5. Lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad uniforme de la sustracción. Y vamos a sustraer en ambos miembros el 5. Si ustedes recuerdan, la propiedad uniforme dice, si en ambos miembros de una igualdad se sustrae un mismo número entero, se obtiene otra igualdad. Entonces, voy a copiar lo que ya tenemos en el primer miembro, que es 3x más 5, y en el segundo miembro tengo el 2, ¿sí? Y voy a aplicar esta propiedad uniforme de la sustracción. ¿Y qué voy a sustraer? El 5 en ambos miembros. Si en ambos miembros de una igualdad se sustrae un mismo número entero, se obtiene otra igualdad, ¿sí? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver. 5 menos 5, esto es 0. Estos términos se cancelan, pero por ser opuestos, no es propiedad cancelativa. Y en el segundo miembro me queda 2 menos 5 y eso es 3 negativo, ¿sí? Ahora observen, yo tengo que eliminar el 3 para dejar sola la X. Y ese 3 acá está como factor, por lo tanto hay una multiplicación. Si yo quiero eliminar el 3 que está multiplicando, voy a aplicar la propiedad uniforme de la división. Entonces voy a copiar 3x menos 3 y voy a aplicar la propiedad uniforme de la división. Si en ambos miembros de una igualdad se divide por un mismo número entero distinto de 0, se obtiene otra igualdad. De esta manera yo puedo simplificar el 3 con este 3, porque 3 dividido 3 es 1, y me queda solo la x. Y en el otro miembro tengo menos con más, menos 3 dividido 3, 1. Fíjense que llegué a que x es igual a 1 negativo. La x está sola, por lo tanto, este es el resultado de la ecuación. ¿Cómo hicimos? Bueno, si yo quiero eliminar el 5, que es un sumando, le tengo que agregar un sustraendo 5. Pero si lo agrego en el primer miembro, lo tengo que agregar también en el segundo miembro, propiedad uniforme de la sustracción. Acá tengo un 3 que es factor. ¿Cómo lo elimino? El 3 factor con un 3 divisor.
Pero si agrego un 3 divisor en el primer miembro, lo tengo que agregar también en el segundo miembro. Y eso es la propiedad uniforme de la división. Y así voy desarmando estas operaciones hasta llegar a encontrar el valor de x. Una vez que encontré el valor de x, lo que hay que hacer a continuación es la verificación. ¿Cómo se verifica? Se toma el enunciado que se da en un primer momento, en un comienzo, y en lugar de colocar la x, coloco su valor, que es 1 negativo, ¿sí? Recuerden que el 3 está multiplicando la x. Entonces, en la verificación yo voy a colocar 3 por 1 negativo, porque ya no voy a colocar x, sino el valor que acabo de encontrar, y continúo. Más 5 igual a 2. Y lo que vamos a hacer es resolver las operaciones del primer miembro y observar si se igualan con el segundo miembro. Acá separamos en términos. En el primer término tenemos una multiplicación. Más por menos es menos. 3 por 1 es 3. Más 5. Todo esto me tiene que dar 2. Y ahora resolvemos esta adición. Menos 3 más 5 son números que tienen distintos signos. Por lo tanto, debo sustraer sus valores absolutos. El resultado es 2 y va a tener el mismo signo que aquel número que tenga mayor módulo. El de mayor módulo es 5, por lo tanto esto es positivo. 2 es igual a 2, sí. ¿Se verifica la igualdad? Sí. ¿Qué me dice esto? Que el resultado que yo encontré acá es el correcto. Este es el adecuado, ¿sí? Cuando uno resuelve una ecuación, la ecuación puede tener un resultado que verifique 2, 3 o más. Dependiendo de si tiene un resultado, se llama ecuación de primer grado. Si tiene dos números que verifiquen la ecuación, se llama ecuación de segundo grado y así sucesivamente. Bien, vamos a practicar un poquito más las propiedades, la resolución de ecuaciones aplicando propiedades en esta ecuación. Observemos, en el primer miembro, la incógnita está en el primer miembro, por lo tanto voy a eliminar todo lo que está en el primer miembro para lograr dejar la x sola. ¿Cómo voy a ir eliminando? Aplicando la propiedad uniforme opuesta de la operación. En este caso, tenemos dos operaciones, una radicación que afecta a la x y una multiplicación. La primera que debo aplicar es la de la multiplicación, o sea, la primera que debo eliminar es la multiplicación. Entonces, si yo tengo que eliminar la multiplicación, voy a aplicar la propiedad uniforme de la división, que es la opuesta. Por lo tanto, me va a quedar la raíz cúbica de x por 8, dejo un espacio, 40 negativos, ¿sí? Y ahora aplico la propiedad uniforme de la división. Divido por 8 en el primer miembro, divido por 8 en el segundo miembro, ¿sí? 8 dividido 8, esto lo simplifico, me queda 1. Y en el segundo miembro debo resolver esa operación. Yo al simplificar esto, en el primer miembro me está quedando la raíz cúbica de x. Y en el segundo miembro resuelvo la división. Menos dividido más, esto es menos, 40 dividido 8, 5. Bien, ahora, ¿cómo elimino una raíz, una radicación? Con la operación opuesta, con una potenciación. El índice lo voy a eliminar agregando en ambos miembros una potenciación, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la propiedad uniforme de la potenciación. Vamos a colocar la raíz cúbica de x y 5 negativo y le voy a agregar en ambos miembros, los voy a elevar al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque yo quiero simplificar el índice con el exponente. Entonces, si tengo índice 3, tengo que agregar un exponente 3, pero en ambos miembros. Simplifico índice con exponente, se libera la raíz y me queda x. Y acá resuelvo la potenciación, que es 125 negativo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer a continuación es la verificación. Y eso se los dejo para ustedes. Bien. Ya vimos cómo resolver las ecuaciones aplicando propiedades, ¿sí? Vamos aplicando la propiedad uniforme y vamos a ir resolviendo. Vamos a hacer ahora resolver ecuaciones con transposiciones. ¿Qué son las transposiciones? Las transposiciones es una forma abreviada de resolver las ecuaciones
con las propiedades, ¿sí? No vamos a aplicar las propiedades, sabemos que están, las propiedades son el fundamento, es la explicación de por qué, pero las transposiciones es como ir pasando de un miembro a otro, ¿sí? Cuando uno pasa de un miembro, un número de un miembro al otro miembro, del primer miembro al segundo o al revés, esas operaciones sufren transformaciones. ¿Y cuál es? Si yo tengo un número que está cumpliendo la función de sumando, cuando yo lo transponga al otro miembro va a pasar como sustrayendo. O al revés, si tengo un sustrayendo, cuando yo lo transponga al otro miembro va a pasar como sumando. El factor pasa a divisor y el divisor pasa a factor. El exponente pasa como índice o el índice como exponente, ¿sí? Ese es las reglas que hay que tener en cuenta al momento de realizar las transposiciones. Fíjense que yo acá he colocado la ecuación que nosotros resolvimos en un primer momento con propiedades y que encontramos cuyo valor de x es 1 negativo. Lo vamos a hacer ahora con las transposiciones. Bien, para transponer también tenemos que separar en términos, identificar en qué miembro está la incógnita para ver que en ese miembro vamos a ir realizando las transposiciones. Nuestra incógnita está en el primer miembro, por lo tanto voy a tratar de transponer todo al segundo miembro para liberar a la x y dejarla sola. La primera operación, el primer número que yo debo eliminar es aquel que esté cumpliendo la operación más importante, la principal. En este caso la operación principal es la adición. ¿Por qué? Porque está separando en dos términos, ¿sí? Por lo tanto, la primera transposición es la del 5. El 5 está cumpliendo la función de sumando. Y el sumando, cuando yo lo pase al otro miembro, va a pasar como sustrayendo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Copio lo que tengo en el primer miembro, que es 3x. Copio lo que tengo en el segundo miembro. Siempre copio primero lo que tengo. Y ahora, este sumando, lo debo transponer al otro miembro, pero como sustrayendo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lo estoy pasando de un miembro al otro, entonces debe sufrir una transformación. De sumando a sustrayendo. Fíjense que solamente tengo que resolver en el segundo miembro. Por lo tanto, en el primer miembro lo copiamos igual y ahora resuelvo. 2 menos 5, eso es 3 negativo. Ahora, para dejar sola la x me falta eliminar el 3. ¿Y el 3 qué es? Es un factor. ¿Por qué? Porque está multiplicando con la x. Entonces, voy a eliminar el 3, que es un factor, y el factor se va a transformar en divisor, pero en el otro miembro. Por lo tanto, dejo sola la x, copio primero lo que tengo y ahora me traigo ese factor como divisor. Y ahora resuelvo. Menos dividido más, esto es menos, 3 dividido 3, 1. Fíjense que obtuvimos el mismo resultado acá aplicando propiedades de las operaciones y acá aplicando las transposiciones. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con transposiciones. Bien, acá yo les he puesto resolver la siguiente ecuación aplicando transposiciones. Observemos. Tenemos dos miembros. Primer miembro lo que está delante del igual, segundo miembro lo que está detrás del igual. Y la pregunta es, ¿en qué miembro está la incógnita? Está en los dos. Tengo en el segundo miembro una x y en el primer miembro tengo otra x. Lo que vamos a hacer a continuación es, primero, separar en términos. Bien. Segundo, vamos a resolver las operaciones que sean posibles. Si hay algo que se pueda resolver, se resuelve. En este término nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la sustracción y multiplicar el 3 por este término y el 3 por este término. Como esta operación es posible, la resuelvo. Entonces hacemos 3 por x, 3x, más por menos, menos, 3 por 2 es 6. Más 18 igual a 7x. Bien, observemos acá. Tengo 1, 2, 3 términos en el primer miembro y un término en el segundo miembro. De estos 3 términos que hay en el primer miembro, hay algunos que son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Que los puedo asociar entre sí. Número con número, ¿sí? Tengo dos términos que tienen número, estos los puedo resolver entre sí. Pero fíjense que este término tiene x. Este término que tiene x no lo puedo asociar con estos que no tienen. ¿Con quién lo puedo asociar? Con este término que también tiene x.
Entonces acá llega un momento donde nosotros tenemos que elegir en qué miembro vamos a asociar las x. En un miembro vamos a dejar las x, los términos que tengan x, y en el otro miembro vamos a dejar los números que no tengan x, ¿sí? Como acá yo tengo dos términos que no tienen x, los voy a dejar en el primer miembro. Por lo tanto, voy a transponer este término al segundo miembro. Para ver qué función está cumpliendo, lo que hago es observar acá el signo que tengo adelante, ¿sí? Este término es un sumando, que lo voy a transponer al otro miembro como un sustraendo. Copio primero lo que tengo y me traigo ese sumando como sustraendo. Todo el término como un sustraendo. De esa manera me queda en un miembro los números sin incógnita y en el otro miembro los términos con incógnita, ¿sí? Entonces, ahora, como ya están separados, los puedo resolver entre sí. Menos 6 más 18, esto es 12. Y ahora hago 7x menos 3x, esto es 4x. Y de esa manera voy reduciendo la cantidad de términos. Ahora, fíjense que nuestra incógnita quedó en el segundo miembro. Por lo tanto, voy a tener que eliminar este 4 que está en el segundo miembro y transponerlo al primer miembro. Este 4 se encuentra ocupando la posición de un factor, porque está multiplicando con la x. Entonces, si ustedes recuerdan, el factor al transponerlo a otro miembro se transforma en divisor. Por lo tanto, copio lo que tengo y me traigo ese factor como divisor. 12 dividido 4, resuelvo, esto es 3, por lo tanto 3 es el valor de x. ¿Qué nos resta hacer ahora? La verificación. Vamos a hacer rápidamente la verificación, que recuerden, se hace en la proposición inicial, ¿sí? En lugar de escribir la letra x, vamos a escribir el número 3. Entonces voy a colocar 3 por, entre paréntesis, x, ya no coloco x, sino que coloco 3 menos 2, cierro paréntesis, más 18 igual a 7 por 3. Y ahora resuelvo. Bien, 3 por 3 menos 2, 1, más 18 igual a 7 por 3, 21. No olviden separar en términos. Debo resolver esta multiplicación. 3 por 1 es 3, más 18 igual a 21. Y 3 más 18 es 21, es igual a 21. Nuevamente nos dio la igualdad entre el primer miembro y el segundo miembro, lo que significa que esta ecuación está resuelta de manera correcta. Bien, espero que les haya quedado claro los dos procedimientos, tanto resolver ecuaciones aplicando propiedades de las operaciones como las transposiciones. Ahora vamos a practicar todo esto en algunos ejercicios.